Hola, saludos. Qué lindo estar una vez más en su programa de Verdades que Transforman, el programa de Family Life para la bendición de toda la familia. Y en este mes especial hemos estado trabajando con temas dirigidos a los hombres. Si no has visto los episodios anteriores, vamos a dejar nuestros enlaces para que puedas también disfrutar y ver de las temáticas que hemos estado compartiendo en semanas atrás. Hoy compartiendo un tema al que hemos llamado sinvergüenza. Y es que cuando escuchamos nosotros este término, esta palabra sinvergüenza, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Normalmente cuando escuchamos esta expresión, lo que pensamos es en alguien que ni en el peor de sus actos o en la peor de sus actitudes es capaz de sentirse mal, pues ni siquiera se sonroja. Tal parece que una persona al que le cabe bien el mote de sinvergüenza es una persona que es inmune a sentirse mal por lo malo que ha hecho o por lo bueno que ha dejado de hacer. Casi parece más bien que se sienten orgullosos de esas actitudes incorrectas en las cuales han estado caminando. Y es que en este caso, nosotros muy a menudo vemos personas que caminan bajo ese tipo de actitudes. Hay un pasaje bíblico de puño y letra del profeta Jeremías en el capítulo 6 y en el versículo 15, que es súper interesante porque describe esta actitud. En realidad quien la describe es Dios, pero describe esta actitud en la vida de nosotros los hombres. El profeta escribe: ¿se avergüenzan de sus actos repugnantes? Es una pregunta retórica. Él mismo contesta: de ninguna manera. Ni siquiera saben lo que es avergonzarse. Y es que podemos decir de alguna manera que podemos encontrar dos clases de vergüenza presentes en la vida de todos nosotros. La primera es aquella vergüenza que es producida a causa de lo malo que nosotros hacemos, o como lo he dicho, de lo bueno que hemos dejado de hacer. Esa voz, esa alarma que se enciende en nosotros. Pero hay un segundo tipo de vergüenza y es la que aparece cuando somos descubiertos haciendo lo incorrecto. Entonces, dos tipos de vergüenza nos dan a nosotros el parámetro para que nosotros podamos ver de qué manera podemos trabajar con ella. Resulta común entonces que ligar la vergüenza con algo negativo es algo que todos nosotros acostumbramos a hacer, algo que debemos evitar, algo que sucede ciertamente cuando nosotros estamos en malos pasos, en caminos incorrectos. Y de alguna manera esto es cierto, principalmente en los casos mencionados y descritos tal como lo da el profeta Jeremías que mencionábamos ahora hace unos segundos atrás. Pero también tenemos que entender que la vergüenza tiene un lado provechoso en nosotros y tenemos que aprender a sacarle el máximo potencial cuando esa voz de alerta se enciende en nosotros y empezamos a sentirnos mal, empezamos a sentir vergüenza por las cosas que estamos haciendo o hemos dejado de hacer. Así que la pregunta a contestar en esta hora es: ¿cómo podemos convertir nuestra vergüenza en algo saludable? Quiero hablar de tres aspectos importantes, tres principios con los cuales podemos trabajar e ir mejorando nuestro diario caminar, siendo mejores hombres, mejores esposos, mejores padres y, ¿por qué no?, mejores discípulos del Señor. Número uno, no menospreciemos el sentirnos avergonzados de nuestro mal caminar. El pasaje que leímos en Jeremías menciona que el profeta ve como un indicador de algo negativo el que no sienta vergüenza, o sea, se jacte de su mal andar. Este es un indicador que muestra que esta persona tiene su conciencia ya totalmente endurecida. Así que sentirnos avergonzados de lo malo pareciera ser, y debe ser, como esa luz de esperanza que hay en nosotros y que nos muestra y debe estarnos mostrando constantemente a nuestro oído
que estamos haciendo las cosas de manera incorrecta. Así que no nos sintamos mal cuando esa voz a través de la vergüenza que sentimos, esa voz está ahí llamando nuestra atención. Lo segundo que quiero compartir es que debemos valorar ese poder limpiador de la vergüenza. Pareciera que estoy mencionando algo contrario a todo lo que se habla hoy en día. Pero debemos reconocer que esa voz en nuestro interior debe estarnos guiando a mejores caminos. Y siempre es como esa luz en nuestra vida. Es una llamada de atención. No sentir este escozor en nuestro ser interior es una señal más bien de la cauterización de nuestra conciencia. La conciencia podríamos definirla como ese GPS que tenemos todos nosotros en nuestro ser interior y que nos indica que al llegar a determinado lugar, a determinada posición, debemos girar o debemos dar una vuelta en U. Eso nos guía a nosotros por la ruta apropiada hacia nuestro crecimiento, hacia nuestra realización. Para nosotros, los que nos consideramos hombres de fe, que tenemos nuestra fe puesta en Jesús, esta verdad de la conciencia se ve potenciada al máximo, a un máximo increíble, por la acción del Espíritu Santo en la vida nuestra. Y el tercer principio que quiero mostrarles es que debemos convertir nuestra vergüenza en un indicador y nunca en una condición. Como indicador, la sana vergüenza en nosotros debe funcionar como esas luces que se encienden en el tablero de nuestros vehículos. Te falta aceite, te falta combustible, tienes problemas de generación eléctrica, tienes problemas en el sistema de freno. Dicho en otras palabras, la vergüenza como un indicador nos debe mostrar a nosotros que nuestra condición es una condición inapropiada y nunca la vergüenza debe condicionar nuestro caminar. Como indicador, la vergüenza en nuestras vidas, esa vocecita que nos dice que estamos haciendo algo mal, el que nos sentimos mal. Como indicador, la vergüenza nos guía, nos enseña. Como condición, la vergüenza va a ponernos siempre pesados, entorpece nuestro caminar. Es como si estuviéramos sujetos a un grillete. Debemos entonces estar atentos a cómo nos sentimos ante una acción, sea esta una acción posible o sea una acción consumada. Pero cuando empezamos a vivir de forma crónica avergonzados de nuestra manera de andar, de nuestro pasado, es necesario que nosotros entonces actuemos en dos elementos importantes que quiero detallar. Número uno, debemos proceder a arrepentirnos de nuestras faltas y de nuestra mala manera de vivir. El camino a la superación de la vergüenza es siempre y siempre lo será el camino del arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir. El correcto significado de arrepentimiento debe contener dos elementos necesarísimos que tienen que estar presentes para saber que estamos haciendo nuestro arrepentimiento de una forma apropiada y genuina. El primero de ellos es que tiene que haber un dolor en nuestro ser interior. Debemos sentirnos mal de aquello malo que hemos hecho, de aquello que hemos transgredido, de haber ofendido a alguien, sea este Dios o sea algún ser humano aquí entre nosotros. Debemos entonces tener ese dolor en nosotros. Y el segundo elemento presente en un sano arrepentimiento es que debemos ser capaces de hacer un giro de 180 grados, caminar una vez más en dirección contraria al camino por donde nosotros íbamos y ser capaces de ir una vez más por el camino correcto que claramente está trazado. El segundo elemento o principio de que queremos hablar con respecto al arrepentimiento es que debemos nosotros aceptar la gracia de Dios en nuestras vidas y cómo Dios nos bendice para superar nuestras propias imperfecciones. Volvernos a Dios es siempre y será la vía por la que seremos restaurados de nuestros malos caminos. El profeta Ezequiel, otro profeta de la antigüedad, fue capaz de traducir el pensamiento de Dios con respecto a esto en estas palabras. Está escrito en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36 y verso 26, y dice, se lo leo textualmente, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes.
Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Qué hermoso es saber que en nuestra imposibilidad de poder hacer lo correcto, tenemos un Padre que está dispuesto y estuvo dispuesto inclusive a enviar a su Hijo para dar su vida por nosotros y que nosotros pudiéramos caminar entonces en aquello que Él logró y que no podemos hacerlo nosotros por nosotros mismos. Así que no tenemos que vivir siempre bajo el yugo de la culpa y bajo ese ropaje de la vergüenza. Acercarnos a Dios no bajo nuestros propios medios ni en nuestros propios conceptos de lo que debemos o no debemos hacer, sino acercarnos a Él en un corazón rendido, en confianza, va a asegurar entonces nuestros pasos. Será de manera en que nosotros podamos movernos en esa vía correcta, siempre de regreso a la casa de nuestro Padre. Quiero terminar con unas palabras hermosas que nos dejó el rey David y que fueron escritas en el Salmo 40, versículos 1 y 3, y que dice así el rey: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Vemos cómo David empieza a decir cómo estuvo en ese lodo fangoso, en ese pozo de la desesperación, y ahí con paciencia él fue capaz de clamar. Cómo Dios lo lleva por un proceso, lo saca del foso, lo pone sobre pies, sobre suelo firme, lo estabiliza de tal manera que él puede ya ahora cambiar su actitud y cambiar su condición y deja la vergüenza, deja toda la culpa y empieza con un canto, un himno de alabanza a Dios. Pero la forma en la que termina este pasaje, que el versículo 3 dice: muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Así que tenemos mucho que enseñar, mucho que mostrar también a otros que en condiciones similares a las que hemos estado nosotros, en culpa, en vergüenza, ellos también pueden encontrar a través de nuestro testimonio, pueden encontrar esa luz de esperanza. Así que no seamos de aquellos que poco a poco vamos ocultando nuestras propias oportunidades, oportunidades de arrepentimiento, oportunidades de volver una vez más a la senda que Dios ha preparado, sino que en ese diseño que Dios nos ha dado, volvamos al camino correcto, sabiendo que estos son caminos que nos van a llevar de regreso de manera certera a la casa de nuestro Padre, que es Dios. Si quieres aprender más acerca de cómo acercarte de una forma apropiada, de acuerdo a lo que Él indicó, te dejamos un enlace al pie de este video para que puedas acceder a él y puedas conocer un poco más acerca de la persona de Jesús. Te esperamos la próxima semana con un tema más para hombres en verdades que transforman. E invita a otros, comparte este video para que puedan ser muchos más también bendecidos y esta palabra llegue y alcance a multitudes. Que el Señor bendiga tu vida.